El pan es temperatura, la masa madre es temperatura. Con la temperatura gobiernas todo. La temperatura es, por decirlo así, el timón de tu masa. En resumen, una masa madre sabemos que tenemos dos microorganismos, levaduras y bacterias, ¿vale? Porque a partir de un cultivo que hemos hecho, partiendo de cero, con nuestra guayarina, hemos hecho nuestro cultivo propio de levaduras y bacterias. Vosotros, con las condiciones que le habéis dado a aquel cultivo, las que más les ha gustado esas condiciones han crecido, se han hecho fuertes. Va, ¿voluntarios o qué? ¿Alguien se quiere ensuciar? Ataque, para aquí. Yo siempre digo a la gente, ¿quieres hacer un pan de mucha hidratación? No lo hagas. Haz un pan normal. Amasa un pan normal. Desarrolla el gluten de un pan normal. Dale una autólisis si quieres y luego pon el resto del agua. Entonces, en realidad, el proceso de Cintia y el mío aquí serían el mismo. Yo haría su masa. Y una vez hecha su masa, la medio amasaría, desarrollaría un poquito de gluten y luego empezaría a echarle el resto. Es una técnica interesante. Lo que los franceses llaman el bassin. Los gallegos lo llaman au remojo. El tema de los escaldados. Una cosa que lo que estamos haciendo ahora es conseguir aumentar la humedad de las masas sin aumentar su morfología, sin variarlas, sin ser más blandas. O sea, una manera de aportar más humedad, más agua en una masa, por ejemplo, es el escaldado. Es curioso, porque claro, el escaldado nosotros suena como una técnica ahora más moderna de panadería del siglo XXI y resulta que un pastelero japonés en Tokio que hace mochis escalda la harina de arroz. Glutinoso, pero el arroz que no tiene gluten, un mochi, que se ve esos pastelitos es elástico. Un churrero de Madrid escalda su harina para hacer churros, para mejorar en estructura. Y un panadero en el porquito de Radiza de Portugal escalda el maíz para mejorar. Un panadero en Gotemburgo que no en Kiev escalda en su centeno, porque el centeno no brilla precisamente con su estructura glutinosa. El escaldado nos da varios beneficios. El primero es la humedad. El escaldado seguro que nos dará panes de más conservación. Nosotros, por ejemplo, el pan que después probaremos, el alemán aquel, lleva un 10% escaldado de centeno, ¿vale? El tema de amasar yo mismo a mano fue una paranoia que mi padre me intentó quitar desde un inicio, sabiendo él lo que era amasar a mano, pero o sea, por necesidad, no tanto por placer. Pero amasar este pan era muy agradecido hacerlo a mano, porque realmente no tiene ningún secreto. Era hacer lo mismo que yo hago con una amasadora de 80 kilos, hacerlo yo, los brazos eran los míos, la espalda un poquito se resentía, pero realmente no era un machaque, que es lo que hacéis vosotros con medio kilo. La rigidez del frío nos ayuda mucho a la manipulación. Es genial trabajar frío, calor. La única pega, me supongo, para un horno casero es que depende de qué cantidad de masa fría, el horno se nos va a resentir. Puedo bajar, pero yo creo que es casi preferible. En el caso de la amasada a mano que hablamos, con estas artesas de madera, simplemente lo que hacía era un amasado por partes. Como hacéis vosotros con un cuenco, yo lo hacía lo mismo pero multiplicado, porque amasaba una parte, pliegue, otra. Como empezaba por el principio, ya llevaba su reposo de 10 minutos. Y seguíamos así, al fin y al cabo tenía un amasado como este. ¿Tú lo sueles estirar un poco el pan de viña? Sí, pero muy poquito. Intento ya mantener, aquí sí que lo estiro cuando sí. Estiro con toda la masa, pero aquí intento mantenerlo. ¿Lo has estirado por ahí? Sí que lo hago, me gusta hacerlo con las barras formadas, sí que me gusta una última estirada para mejorar un poquito la alveolatura. Pero el pan de viña no mucho. Pensad también que es un pan que está fermentado solo con masa madre, no lleva ningún tipo de levadura, entonces ni tampoco de aditivo, etcétera, que refuerce un poquito la harina, entonces también suele ser un poquito delicadito. Cosas que podemos hacer. Por ejemplo, hay varias aproximaciones. Escuela más bien francesa. Hemos hecho una primera performa. Entonces, claro, pensad que si tú sabes lo que decía Jordi, que esto es una barra que va a ser alargado, el formato de un cuadrado es maravilloso porque cortas ya partes rectangulares y su primera performa ha sido en alargado. No ha sido un boleado. Muchas veces en casa, por defecto, la gente se pone a bolear ahí como locos. Y es como, che, ¿qué vas a hacer? ¿Hacer una pieza de 40 centímetros de largo? Pues la forma previa que sea alargada. Para mí, en mi opinión, he hecho muchas pruebas y realmente no encuentro diferencias remarcables desde el clásico francés, en el que, como hemos dicho, buscamos el sobre y una vez ya tenemos el sobre hecho, ¿no? Con las dos tenemos este rectángulo en el cual he plegado, hacemos el sellado clásico, el clásico que hace cualquier persona en un sobrador, que es a partir de aquí los dedos, como si tuviéramos lo mismo que antes que tenemos una pala, pues tenemos dos varillas, ¿no? Y vamos formando hasta dando más o menos tensión. A mí realmente me gusta mucho porque aquí primero no hay ningún impacto, eso a mí no me gusta.
Y lo otro es que al final, lo que sí que es importante, la parte del impacto es que te garantizas que esta llave, aquí para tienda ni se aprecia la llave. A veces, cuando formamos con masas un poquito más duritas, esta no porque quedan pegadas, quedan selladas seguro, al formar con masas más duritas, a veces en un formado normal, típico, como el que hemos dicho, a veces no queda bien sellado. Otra cosa muy importante es que cuando he empezado, al inicio, esto me acuerdo Hammerman nos lo explicó, cuando empezamos, un poquito la mano, como una cierta forma de cuenco para empezar a, al mismo tiempo que estamos chafando, estamos otra vez castigando una estructura cascado previamente al enrollar, ¿no? Entonces, si tú cuando intentas estirar la masa, das un poquito este juego, estás al mismo tiempo entrando la masa en su interior, o sea, repitiendo, no vas en contra de lo que has hecho primeramente, ¿no? La tercera simplemente, yo lo que hago es un mix, que es cerramos, empezamos con el normal, como hemos dicho, y ahora al final, con las palmas de las manos, hago el mismo gesto que hacíamos con el golpe, pero mucho más rápido, y realmente tengo un sellado y me garantiza que al poderlo girar, ¿ves? Aquí estoy haciendo esta cuenca, al final pues terminamos como queremos y tenemos el sellado de la barra. Inclinación de la cuchilla, al fin y al cabo es como si abriéramos un sobre, ¿no? Intentar no hacer un corte completamente vertical porque si no ya estamos abriendo la pieza antes. En cambio, si abrimos el sobre, esta pieza crecerá como si fuera un libro dentro del horno. Eso es importante. Otra cosa importante es la inclinación. Imaginaros, en una baguette, la teoría nos dice, imaginamos dos piezas paralelas. Aquí para mí le falta frío, o sea, estas piezas ahora para la masa que es, ya las podemos bloquear, que no lo podemos por tiempo, pero bloquear en frío, incluso un pelín antes. Si hubiéramos bloqueado en frío, ahora mismo podemos cortar mucho más fáciles. Imaginamos dos líneas paralelas durante toda la pieza y estamos intentando crear unas líneas entre estas dos, sin salirnos de ella, empezando siempre la siguiente a un tercio de la anterior. Esto es la teoría. ¿Panes que les falta fermentación? Un corte longitudinal petará fenomenal. Panes pasados, ya puedes cortar como si fueras el arcángel Gabriel dotado de una lame tal que no abrirá. Te das una pizza. Y entonces, ese día puedes hacer el corte decorativo. Lo que los franceses llaman una polka. La polka es un baile que es una pierna para aquí, una pierna para allá. Entonces básicamente es corte. Es genial de Iván, como viste, de épica y de poesía. Una acción normal, sí o no escojo nada. Yo hubiera dicho, no tenéis que escoger el corte. ¿Cómo lo tenemos aquí? Aquí tenemos, ¿Vamos ahí? bóveda y solera a todo lo que da. Bueno, y no es poco, porque es un miel, o sea que... Es mentira, este podríamos haber puesto a 300. Sí. Pero como a lo mejor vosotros en casa no tenéis un miel súper chulo que sube hasta 300 pirulítico, que poco menos que te das un cappuccino si se lo quieres, hemos puesto a 250, que es lo que todo el mundo tiene en casa. Y lo chulo es que estos hornos tienen lo que un horno profesional no tiene, y es la capacidad. En este incluso podemos, tiene un función de vapor. Vamos a hacerlo más rústico para hacer algo como que podríamos hacer todos en casa. Dos bandejas, una abajo, dos bandejas almeras, la bandeja del horno Bulgaris, sobre la que echaremos esos 400 gramos de agua para una gran vaporización. Para estas piezas que no va a estar tanto tiempo, posiblemente con 200 nos valdría. Para una pieza grande, yo nunca me quedo corto, 300-400 gramos de agua. Y de hecho yo la pongo hirviendo el agua. Pasaos, lo que decía yo, a lo mejor un tercio de la cocción así. En este caso, lo que este pan no haya hecho en 10 minutos, 12 minutos, bueno, nos lo hará. En 10 minutos, 12 minutos lo quitaremos. Y aquí podemos hacer una cosa muy chula para secar el pan, que es usar el ventilador. Luego seguiríamos con una buena temperatura, a lo mejor no a tope porque podríamos llegar a quemarlos, pero el ventilador nos puede dar un toque muy chulo para dorar bien la pieza y acabar de secarlo. Este pan, sobre todo es el alemán, que tiene un poquito de centeno, un poquito tal, es bastante húmedo, es bastante denso. Yo en casa he visto este pan crecer, este estilo de pan, pasado el minuto 22 y 23. Si le quitas el vapor en el 10 o 15, no has hecho todo lo que hubieras podido hacer por tu pan. Entonces yo normalmente, pieza media grande como esta, que entra de nevera, media hora siempre. Más humedad interior, tenemos más conservación, más gusto, nos puede gustar más, pero penalizamos el crujiente seguro. No falta que crees. Eso no falta que creemos. Aquí genial. El ventilador en el horno, y equipo en hornos profesionales también es igual, te sube 20 centavos. Seguro, mínimo, sí. Si haces un bríos arriba y abajo 180, con ventilador 160. Yo creo que en hornos profesionales, incluso de carro y esto te sube 20 centavos. Entonces tú piensas que ya que no lo tienes, súbele más. Y por ejemplo, un truco chulo es dejar más tiempo la pieza en el horno, puedes entreabrir la puerta un poquitín para que se vaya secando, e incluso puedes, en plan súper de Bilbao, acaba la cocción, apagas el horno, abres la puerta y dejas el pan dentro del horno. Que se enfríe el pan con el horno. De esa manera consigues una corteza muy chula. La gran parte del sabor
de los componentes de flavor, digamos, del pan, cuando lo comemos, se generan la mayoría durante, o sea, en el momento de la cocción. Entonces, la caramelización realmente sucede progresivamente en cualquier temperatura. Pero el Maillard, la reacción de Maillard, que es la clásica de cuando ponemos la carne en la plancha, que damos vuelta y vuelta y empieza a coger color, esta reacción sucede a partir de unos determinados grados, de unos 70 aproximadamente. El vapor, como decimos, es el exterior y el interior de la pieza es como un refrigerante, es la mejor manera de refrigerar la corteza. Como estos no han tenido esta refrigeración natural, digamos, ha empezado antes la reacción de Maillard y la caramelización, por eso está cogiendo este colorcito ya bien oscuro, y también a nivel de sabores habrá cambiado bastante. Porque sabe, ¿eh? Lo tenía escrito antes ahí, digo, lo voy a soltar sí o sí. Es cuando decimos alpa parla y la gente se queda, oh, qué bonito lo que has dicho. La diferencia cromática que hay entre los colores de la greña. Fijaros que tenemos el blanco casi de la masa cruda en el interior y a un caramelizado, a un no tostado negro, pero casi de la punta de la greña. Significa que este pan no ha estado muerto al inicio, sino que durante bastantes minutos que hablamos ha ido creciendo. Obviamente, visualmente aquí ya nos faltan seguro 6-7 minutos. Lo tocamos, sabemos que el pan antes en el horno está mucho más duro de lo que será como en un ratito, y lo del ruido, que al fin y al cabo lo del paparla es la verdad, sobre todo en hogazas grandes, ¿no? Y a lo mejor no tan hidratadas ni tan húmedas, pero este ruido que aún no es hueco del todo, de aquí un ratito lo estará un poquito más, ¿no? Que aún no lo está, ¿ahí lo está más o qué? En esta sin vapor. ¿Parla? Hola. Sí, aquí lo está un poquito más. A ver, parla catalán. Parla. El tema del diferenciario.